Pues continuamos, ya estábamos platicando con María y Melina sobre el contexto, donde prácticamente los estados terroristas acusan a otros estados que no lo son de terroristas y narcos, ¿no? En ese contexto, pues recientemente le dieron la liberación a un expresidente hondureño acusado de narcotráfico, muy probado. Entonces ya vemos que esa narrativa pues es prácticamente de falacias, ¿no? Pero para todo esto, pues en los medios internacionales, etcétera, pues el ataque es muy fuerte, ¿no? Contra Venezuela desde hace mucho tiempo, acusando de comunistas, de socialistas. Ahora esta narrativa de los narcoestados que se acusa a México, Venezuela, Colombia, ¿no? Mientras vemos países como Ecuador, países como El Salvador, que realmente pues están ahí la ultraderecha en conjunto con Trump, que ellos sí son estados narcoterroristas. Entonces, bajo esos ataques, pues hay algo que también no es tan fácil que puedan atacar a la gente ya mediáticamente en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde hay grandes enseñanzas. Y para todo eso, pues tiene que ver mucho algo que se le llama, y recientemente el 23 de noviembre se realizó una consulta en las comunas. Platíquenos un poquito, ¿qué es eso de las comunas y por qué? Pues es como algo muy importante de mencionar, ¿no? Pues las comunas como tal surgen como opción de organización política después del discurso de Chávez del golpe de timón en el 2012. Este llamado de parir al Estado comunal es la tarea que Chávez pues en realidad unos meses antes de fallecer, le encomienda a Nicolás Maduro, ¿no? Yo hace rato hablaba de este Estado que no se termina de ir y el nuevo que no termina de llegar, y tiene que ver justo con la forma en la que Venezuela se hizo un proceso revolucionario y podríamos hacer algunas similitudes, me parece, ¿no? Aunque acá tienen otros paradigmas, digamos, pero en el caso de Venezuela, Venezuela empieza un cambio en este caso, hacia el socialismo gracias al triunfo en unas elecciones, ¿no? Y eso hace que se herede un Estado. Y en un primer momento este Estado pues neoliberal, para ponerle un apellido, pues es muy fuerte, tiene una nata ahí gorda, gruesa, ¿no? De cómo venían funcionando las cosas. Y para Chávez, dado que no viene de un proceso revolucionario armado, digamos, donde se empieza todo desde cero, sino se empieza un poco con lo que ya había, empieza a crear las misiones, ¿no? Que es como un primer paso, ¿no? Es la creación de un estado alterno con una partida presupuestal que por supuesto es posible en Venezuela por la renta petrolera, pero no acaba de cuajar en términos de lograr que la gente pudiera tener una participación directa de la vida política de Venezuela. Y entonces, en este golpe de timón, hace un llamado a construir lo que él llama el poder comunal. Entonces, estas comunas surgen y han surgido, digamos, de manera desigual, como todos los procesos. Hay lugares, hay historias, hay contextos donde ya hay una larga data de organización que, frente a esta propuesta de organizar a la gente, prende, ¿no? Prende muy rápido, ¿no? Entonces, hay algunas comunas que son como muy importantes, como es la comuna del Maizal, y me parece que el punto de quiebre más fuerte del poder comunal, para un poco entenderlo, es como la organización por edificios, luego por manzanas, luego por colonias, o sea que está ligada al territorio. Y es también una parte que me parece que es muy importante, y es que estas comunas pueden tener un diagnóstico real de cómo es ese espacio, ese territorio. Es decir, desde cuántas familias hay hasta cuáles son las problemáticas que se viven en esos lugares, en esos territorios.
Y después, esto que tú mencionabas como introducción, es el poder de tener a disposición un recurso para atender esos problemas que ya se diagnosticaron. Me parece que muchas veces en la política, por ejemplo, en México, como para ir como espejeándonos, ¿no? Que creo que es la parte interesante también, a veces nos quedamos mucho en el diagnóstico, ¿no? O en las intenciones de poder profundizar y porque no es sencillo llegar hasta lo profundo del barrio, hasta lo profundo de las comunidades, hasta las rancherías. Cuesta trabajo imaginarlo, sobre todo cuando tienes un estado muy grande, ¿no? Y me parece que en el caso de las comunas, pues se ha logrado hacer, antes de llegar acá, busqué cuánto era más o menos el presupuesto que se había determinado para las comunas en este año 2025 y salió que eran $600 millones destinados a que la gente de cada comuna decida en qué se va a gastar ese dinero, ¿no? Hay otros presupuestos que se cruzan. Pero la consulta que nosotros pudimos ir a ver este 23 de noviembre tenía que ver con que en cada comuna se escogen 7 problemas a resolver de este diagnóstico y la más votada entraba, digamos, dentro de este presupuesto y ese recurso lo administran las propias comunas, ¿no? Y son las que tienen, por su forma de estructurarse, pues un comité de vigilancia, son ellos los que generalmente hacen las obras, ¿no? Eso ya, ahí hay unos lugares que estos caminos que se construyeron en Oaxaca, por ejemplo, como que huelen parecido, ¿me entiendes? Que son estos grandes esfuerzos de reconectar con esta historia, pues sí, prehispánica, de organizarse, de los tequios, ¿no? Entonces, creo que es en ese sentido que las comunas van logrando ser y hacer una forma distinta de organizarse, de construir el futuro de Venezuela en concreto, porque es ellos son los que deciden en qué se gasta el recurso, ¿no? Bueno, ya estás comentando cómo funciona un poquito esto de la organización comunal. Ahorita vamos a ir cerrando esta parte, pero yo quisiera que en la siguiente María nos comentara sobre la participación de los jóvenes, por ejemplo, en las comunas, pero vamos a dejarlo para este siguiente momento.